Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la perspectiva aplicada a nuestros personajes, a nuestros objetos que construimos en nuestras escenas. Cuando se aplica la perspectiva a un personaje o un objeto, generalmente el término artístico que se aplica es el escorzo, ¿vale? El escorzo es un recurso tanto de la pintura como de la fotografía o del dibujo en el que se utiliza para dar sensación de profundidad. El término escorzo proviene del italiano scorciare. Entonces, ¿qué es lo que se consigue? ¿Vale? Pues aparte de dar tridimensionalidad, dar profundidad, entendemos que algo no está simplemente de manera frontal a nosotros. Aquí veis, por ejemplo, lo que yo estoy dibujando es en este caso es un rectángulo, pero bueno, realmente lo que quiero representar es un cilindro, como veis en el dibujo B, en el que lo que hago es aplicar el canon de 8 cabezas y ver un poco la deformación que se produce cuando aplicamos conceptos de perspectiva, ¿vale? No siempre dibujaremos objetos de manera totalmente frontal o totalmente de perfil, ¿vale? Eso era más típico del arte quizá egipcio. Desde aquí pues cambiamos el punto de vista, lo colocamos la cámara arriba o abajo, tendríamos picado o contrapicado y cada uno de ellos pues quiere decirnos algo distinto y le damos una intención distinta a nuestro dibujo. Fijaros que la parte de arriba es más grande, en ese caso el personaje, como voy a plantear ahora. Aquí tenemos un personaje clásico frontal con un esquema sencillo, sin ninguna complicación, en el que, bueno, de momento no hay ningún tipo de elemento de perspectiva, ¿vale? Porque es totalmente frontal a nosotros y aquí pues no se produce ninguna deformación, estaremos hablando de una figura canónica. Al aplicar una perspectiva y verlo desde arriba el personaje, lo que tenemos es que la cabeza se ve más grande, así como la anchura, y queda muy relegado a un segundo plano, digamos, o más lejos de nosotros. El tema de los pies sería lo más pequeño que veríamos. El escorzo, pues lo que haría es, obviamente, si antes, digamos que a partir desde la cintura del personaje hacia arriba era la mitad del personaje, ahora esa mitad se ha modificado y es muy pequeño, quizás sea un cuarto o un tercio, simplemente la parte de las piernas, ¿vale? Entonces, hablemos otra vez del escorzo. El escorzo habíamos dicho que era una representación de una figura situada oblicua o perpendicularmente al plano del papel o lienzo sobre el que se pinta, ¿vale? Se logra cortando sus líneas de acuerdo con las reglas de la perspectiva. Aquí tenemos este brazo. De nuevo lo que hago es colocarle líneas, pero fijaros que deberían ser, porque lo vemos de manera frontal, ¿vale? Son cortes transversales que serían de alguna manera cilíndricos. Al dibujar este brazo en perspectiva, lo que veréis es que se están acortando, ¿vale? O sea, siguen estando ahí estas líneas. Lo que hago es acortar de alguna manera y aplicar esa perspectiva. Aplicamos aquí, pues de nuevo, figuras cilíndricas. Insisto, resumimos siempre en lo esquemático. ¿Cuál sería entonces el proceso? Para mí siempre observación directa, vemos la referencia, simplificación de la forma, lo llevamos a formas simples, cilindros, esferas. Esferas pueden marcar las articulaciones, cilindros, ¿vale? Por las conexiones entre las articulaciones, que también es interesante. Y a partir de ahí, en última instancia, como siempre, añadimos los detalles finales, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, esta mano que sería un escorzo muy brusco. En el sentido de todo queda muy deformado, esa mano queda prácticamente recta hacia nosotros y pues bueno, desde aquí podríamos ver un poco la intención, ¿no? Mirad lo que os digo, es una mano extendida y nosotros estamos prácticamente viendo esa imagen de delante. Es importante y os permite ser muy creativos toda esta parte de la perspectiva y sobre todo tiene normalmente un valor narrativo que refuerza aquello que queráis contar. Puede tener también un elemento compositivo, dependiendo de cómo o qué posición deba ocupar el personaje, pues podéis adaptarlo mediante la utilización de un escorzo, ¿vale? Vamos a poner aquí un ejemplo práctico en el que, bueno, a partir de una pose, una referencia, cómo podemos hacer estos estudios o ya, si tenemos claro cómo podemos llevar una pose a nuestro personaje o traer una pose que ya hemos visto, pues podemos encontrar esa pose directamente en una imagen. Normalmente suelen ser mejores, y esto es interesante también, si las cogemos a partir de un vídeo. Porque muchas veces esas poses pues están como muy forzadas, ¿no? O sea, pues espérate un segundo aquí como que le estás dando un golpe y espérate que esto me la fotografía, mientras que si cogemos un fotograma de un vídeo, o sea, va a ser un fotograma congelado dentro de un contexto de una acción. Pues habrán caras más expresivas, seguramente menos agradables, ¿vale? Pero bueno, será menos posado en definitiva la pose. Fijaros que he empezado con un dibujo simple de líneas, ¿vale? Utilizo pues una forma rectangular más o menos para el torso, líneas rectas tanto para las extremidades de piernas como brazos, y luego, ¿vale? Cuando ya tengo ese esquema, ese personaje hecho con 4 líneas, ¿vale? Lo que hago es empezar a añadir detalles, siempre refuerzo las líneas con líneas curvas, en este caso cóncavas y convexas, ¿vale? A la hora de construir el personaje. Vemos también este pie, por ejemplo, como el pie que se va hacia atrás queda muy corto, pero porque da la sensación de profundidad, ¿no? Que se va fundiendo hacia atrás y va perdiéndose un poco en el final del personaje.
Vale, simplemente recolocamos y lo demás pues sería un poco añadir detalles. Este brazo queda un poco más recto hacia nosotros, tiene menos de perspectiva, ¿vale? Sobre todo en este caso está en el torso, en las piernas que podemos ver, y es un poco las zonas que más perspectiva tienen. Nos interesa, es siempre recomendable trabajar, ¿vale? Pues muchos artistas, básicamente artistas de cómic, etcétera, recurren, cuando son poses complejas, a referencias, ¿vale? No tengáis miedo a la hora de utilizar referencias. De hecho, tengo otro vídeo yo en el que hablo de usos de referencias, porque es importante, o sea, no todo el mundo... Una vez hemos trabajado una pose, o sea, por ejemplo, yo después de haber hecho esta pose, seguramente al rato pueda reproducirla de manera más o menos exacta, pero si nunca hemos hecho una pose compleja, es difícil que la podamos hacer y que resulte verosímil, ¿vale? Que funcione de manera correcta. Entonces, por eso recomiendo que estudiéis primero las referencias y que creéis un bagaje, una biblioteca mental, ¿no?, de todas esas poses que podemos aplicar. ¿Vale? Este sería un ejemplo de ejercicio de perspectiva a partir de pose. Vale, aquí tendríamos otra escena, en este caso para una ilustración, ¿vale? Una escena un poco más compleja, en la que dos personajes participan de una escena de lucha. Sobre todo me interesa a mí la parte esta primera, antes de añadir los detalles de esquemática, ¿vale? Fijaros de nuevo, cilindros o formas ovaladas para la cabeza, de nuevo rectángulos para el torso, líneas rectas para brazos y piernas, y aquí sobre todo contenerse a la hora de trabajar. Mirad qué cortas parecen las piernas porque, de nuevo, estamos en una vista cenital desde arriba en la que observamos los personajes, ¿vale?, desde un punto de vista elevado, ¿vale?, para generar más tensión dramática en la escena. Vale, pues esto ha sido todo. Espero que os haya resultado útil este vídeo, que practiquéis, que cualquier duda que tengáis me dejéis un comentario en este vídeo. Obviamente que si no estáis suscritos, os suscribáis al canal para ver todas las novedades, le deis a la campanita y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta la vista. Hasta luego.